Hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, hubo un ingenioso matemático llamado Pitágoras, quien formuló este fantástico teorema, que sirve para calcular las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel en el cual dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados. Acá tenemos dos triángulos, los cuales también son rectángulos, porque dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados. Y bien, acá tenemos otro triángulo rectángulo, el cual dos de sus lados tienen un ángulo recto. El lado que está al frente del ángulo recto se llama hipotenusa, y es el lado más largo del triángulo, y los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Por tanto, este es un cateto y este es el otro cateto. Para establecer una fórmula, a la hipotenusa le asignamos el símbolo de C. A este cateto le simbolizamos por A y a este otro cateto lo simbolizamos con B. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto quiere decir que la hipotenusa, en este caso C, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son A y B, por tanto, esto va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Dos aspectos muy importantes para aplicar el teorema de Pitágoras es que la primera condición que debe cumplirse es que dos de sus lados tienen que formar un ángulo de 90 grados, es decir, el triángulo debe ser rectángulo. La segunda condición es que debemos tener el dato de las longitudes de dos lados para poder hallar el lado faltante, es decir, si nos dan los datos de las longitudes de los catetos, con esos dos datos podemos hallar el valor de la hipotenusa. Y si por ejemplo nos da el dato de la hipotenusa y la longitud de un cateto, podemos hallar el cateto faltante. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Primero lo que hacemos es identificar dónde está la hipotenusa. Acá se encuentra el ángulo de 90 grados. Al frente del ángulo de 90 grados se encuentra la hipotenusa. Por tanto, este lado más largo es la hipotenusa, y los lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Por tanto, este es un cateto y este es el otro cateto. A la hipotenusa la simbolizamos por C. Supongamos que este cateto nos da como dato 3 unidades y este otro cateto mide 4 unidades. Para esto aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego operamos las potencias y esto va a ser igual. 3 al cuadrado es lo mismo que decir 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Más 4 al cuadrado es lo mismo que decir 4 por 4 y 4 por 4 es 16. Luego sumamos 9 más 16 es 25. Luego C al cuadrado es igual a 25. Y bien, acá tenemos una ecuación cuadrática, donde C es la incógnita. Para poder hallar el valor de C, tenemos que despejar C. Para ello, como acá tenemos el exponente 2, sacamos raíz cuadrada a ambos miembros. Luego, C va a ser igual. Acá la raíz cuadrada con el exponente 2 se cancela. Como se cancela, anotamos más menos. Y luego sacamos raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. C puede adoptar dos valores, 5 positivo y 5 negativo. Pero acá, aplicando el teorema de Pitágoras, como hallamos las longitudes o distancias de los lados del triángulo, simplemente utilizamos el valor positivo y el negativo lo descartamos. Es decir, la hipotenusa mide 5 unidades. Y eso haremos con el resto de los ejercicios que vamos a resolver. Para calcular un lado del triángulo, ya sea la hipotenusa o cualquiera de los dos catetos,
siempre sacamos raíz cuadrada. Por ejemplo, acá tenemos otro triángulo que también es rectángulo. Identificamos dónde está la hipotenusa. La hipotenusa está al frente del ángulo recto. Por tanto, esta es la hipotenusa. Y los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Por tanto, este es un cateto y este es el otro cateto. Ahora, la hipotenusa está simbolizado por C. Un cateto mide 6 unidades y el otro cateto mide 8 unidades. Lo que tenemos que calcular es la hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, acá va a ser 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, siendo 6 y 8 los catetos. Luego operamos las potencias y esto va a ser igual. 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6. 6 por 6 es 36. Más 8 al cuadrado es lo mismo que decir 8 por 8. Y 8 por 8 es 64. Luego sumamos. C va a ser igual. 36 más 64 es 100. Y le sacamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Por tanto, la hipotenusa mide 10 unidades. Acá tenemos otro ejemplo. También es triángulo rectángulo. Ubicamos la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo recto. Es decir, esta es la hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Ahora, C es la hipotenusa. Un cateto mide 4 centímetros y el otro cateto mide 7 centímetros. Para hallar la hipotenusa utilizamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, los catetos son 7 y 4. Entonces acá va a ser igual a 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Luego operamos las potencias. 4 al cuadrado es lo mismo que decir 4 por 4 y 4 por 4 es 16. Más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es lo mismo que decir 7 por 7. Y 7 por 7 es 49. Luego sumamos. C va a ser igual. Es 65. Y le sacamos raíz cuadrada. Luego acá no es una raíz exacta. Por tanto, la respuesta es raíz cuadrada de 65. También podemos hallar el resultado en decimales. Entonces C es igual a 8,1 centímetros. Acá tenemos otro triángulo que también es rectángulo. Identificamos la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo recto. Por tanto, esta es la hipotenusa. Este es un cateto y este es el otro cateto. En este caso, la hipotenusa mide 13 centímetros y nos pide hallar la longitud de este cateto. Como dato también nos da el lado del otro cateto, que es igual a 12 centímetros. Luego aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá la hipotenusa es 13 y esto va a ser igual. Un cateto es A y el otro cateto es 12. Entonces acá va a ser A al cuadrado más 12 al cuadrado. Luego lo que hacemos es realizar las operaciones. 13 al cuadrado es lo mismo que decir 13 por 13. Y 13 por 13 es 169. Y esto va a ser igual. A cuadrado copiamos. Más 12 al cuadrado es lo mismo que decir 12 por 12. Y 12 por 12 es 144. Luego acá la incógnita es el cateto A. Despejamos. A va a ser igual a raíz cuadrada. Copiamos 169 y 144 que tiene signo positivo. En el otro miembro lo escribimos con signo negativo. Entonces acá va a ser menos 144. Luego hacemos la resta. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 169 menos 144. Y eso es igual a 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces A vale igual a 5. Por tanto, el cateto pedido vale 5 centímetros.
Y bien, acá les voy a enseñar un truco muy importante para evitarnos hacer tantas operaciones y hacerlo más práctico y más rápido. Lo que haremos es lo siguiente. Acá tenemos un triángulo que también es rectángulo. Nos da el valor de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo recto, y ese tiene un valor de 25 centímetros. Y nos pide hallar un cateto, y nos da el valor del otro cateto, que es 7 centímetros. Cuando nos piden hallar un cateto, para poder hallar ese cateto, simplemente lo escribimos como una diferencia o resta de cuadrados. Y obviamente sacamos la raíz cuadrada. Entonces a va a ser igual a raíz cuadrada y escribimos la diferencia. Primero anotamos la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es 25, acá va a ser 25 al cuadrado, menos el otro cateto, que es 7, acá va a ser 7 al cuadrado. Si ven acá, hemos escrito como una diferencia de cuadrados, obviamente sacando la raíz cuadrada. Entonces, para evitarnos hacer tanto procedimiento, cuando nos pidan hallar un cateto, simplemente abrimos raíz y lo escribimos como una diferencia de cuadrados. Primero anotamos la hipotenusa y luego anotamos el dato del cateto, y esto va a ser igual a raíz cuadrada, 25 al cuadrado es 625, menos 7 al cuadrado es 49. Luego hacemos la resta. Raíz cuadrada, 625 menos 49 es 576. Y esto va a ser igual. Sacamos la raíz y esto es igual a 24 centímetros. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos otro triángulo rectángulo. Acá la hipotenusa mide 10 metros. Nos da el dato de un cateto, es 6 metros. Con esto tenemos que hallar el lado B. Luego aplicamos el truco. B es igual a raíz cuadrada. Primero anotamos el valor de la hipotenusa, que es 10 al cuadrado. Les restamos uno de los catetos, elevado al cuadrado, 6 al cuadrado. Luego B es igual a raíz cuadrada, 10 al cuadrado es 100, menos 6 al cuadrado es 36. Luego hacemos la resta. B es igual a raíz cuadrada, 100 menos 36 es 64. Y la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Y las unidades están en metros. Y bien, para finalizar, acá tenemos otro triángulo rectángulo. Y bien, acá tenemos la hipotenusa, que es C, y nos da un dato del cateto, que es 5 centímetros. Y nos da el dato del otro cateto, que es raíz cuadrada de 7 centímetros. Y bien, acá lo que nos pide hallar es la hipotenusa. La hipotenusa es C. Lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras. Pero para hacerlo más rápido y práctico, lo que vamos a hacer es simplemente, cuando nos pidan hallar la hipotenusa, lo escribimos como una suma, ¿sí? Y cuando nos pidan hallar un cateto, lo escribimos como la diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces acá, como se trata de la hipotenusa, lo escribimos como suma de cuadrados. Entonces acá va a ser la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de, primero escribimos un cateto, raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado más 5 al cuadrado. Luego esto va a ser igual, acá la raíz cuadrada con el exponente 2 se cancela y simplemente queda 7 más 5 al cuadrado es 25. Luego sumamos 7 más 25 es 32. Luego le sacamos la raíz y ahí, simplificando, obtenemos que el valor de la hipotenusa es igual a 4 por raíz cuadrada de 2. Las unidades centímetros. Si les ha sido útil esta explicación, les invito a suscribirse para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo contenido. Y denle like al video, comenten y compartan. Hasta pronto.